Saludamos al señor exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Pues él estuvo dentro del gobierno y tiene todavía un espectro más amplio de el anuncio que se conoció de la contracción de nuestra economía. Exministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Pues muy preocupados, decían unos profesores ahora desde los Andes, de la Universidad de Antioquia, coincidían en que vamos para una recesión, no hay nada que hacer, tal vez no tan fuerte como la de la pandemia, pero que se viene, se viene. Y entonces volvemos que revisar la regla fiscal, que la inversión pública, pero volvemos a otra discusión que es de un órgano totalmente independiente, bajar las tasas de interés. ¿Usted cree que revisar la regla fiscal, bajar las tasas de interés, reactivar la inversión pública puede sacarnos de la posibilidad de esta recesión? Pues mire, sí son elementos que pueden ayudar. No el cambio de la regla fiscal. Yo soy totalmente en contra, lo estuve cuando ministro, lo estuve como ministro, más aún celebré cuando mi sucesor dijo que se iba a mantener la regla fiscal. Entonces, esa parte me parece que es ilógica, además no elimina la posibilidad de aumentar la inversión pública, que sí puede ser un elemento de reactivación. Básicamente porque el crecimiento del presupuesto de inversión este año es muy bueno. Pasa que la ejecución es muy mala. Entonces ahí hay un tema de fondo del gobierno, digamos, de cómo puede. Ahora, sobre la baja de las tasas de interés gradualmente, también he sido amigo desde hace en realidad varios meses. Debo haber sido de los primeros que dijo que había que comenzar a bajar las tasas precisamente por esta coyuntura que se ha revelado de que la economía está muy frenada. Al mismo tiempo que la tasa de inflación, aunque sigue siendo alta, va claramente para abajo. Mes tras mes hemos venido experimentando reducciones de tasa de interés. Entonces yo también soy partidario de que se comience. Además, un proceso gradual, son pequeños cambios que se hacen en las juntas donde se puede decidir sobre tasas de interés. La próxima es la de diciembre. Exministro, sobre un análisis que usted nos entregaba a través de su cuenta de X previa a esta entrevista, pues exponía que eliminar la regla fiscal pues es una modificación negativa ya que genera desconfianza en el manejo económico del país. ¿Esa desconfianza en qué se vería reflejado? No, por ejemplo, en la actitud de los, pues para comenzar, de los organismos internacionales, ¿no? Pero fuera de eso, digamos, de los que invierten en Colombia, digamos, porque, digamos, la disciplina macroeconómica ha sido una regla histórica de Colombia. Por eso somos el país que ha tenido menos crisis en el último 75 años, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que digamos, se mantengan las reglas de juego y la regla fiscal. Además, la regla fiscal colombiana es esencial por dos motivos que menciono precisamente en ese mensaje en X. El primero es porque, digamos, este gobierno heredó una deuda pública muy alta, una de las más altas de la historia, digamos, ¿no? Pero además porque la regla tal como está diseñada ya permite elementos contracíclicos, o sea, permite mantener un déficit más alto cuando los precios del petróleo bajan, como han estado bajando, y cuando la actividad económica se debilita como se está debilitando. Eso va a generar un espacio para mayor gasto público. Entonces no es una regla. Además, llamarla neoliberal no tiene ni pie ni cabeza. Yo no soy neoliberal y la defiendo firmemente. Señor exministro José Antonio Ocampo, en su momento pues se llegó a anticipar desde algunos sectores de la producción que esto podía pasar y que podemos entrar en una situación negativa del crecimiento de la economía. Sin embargo, se señalaba a los sectores de la producción como Andy, como Fenalco, como pesimistas, como politizados cuando se hacían estos llamados. La realidad es que cuando Andy, cuando Camacol, cuando Fenalco anunciaban desde hace meses que esto venía, ellos estaban en lo cierto y el gobierno miró para otro lado. No, yo creo que por lo pronto yo lo que veo al ministro de Hacienda y el ministro de Comercio, Industria y Turismo es que han estado conscientes de esta desaceleración. Ahora, los sectores que usted menciona son importantes porque una de las características de la economía de este año, que es muy extraña, debo decirlo, para los patrones históricos, es que al mismo tiempo que hay unos sectores que crecen, hay otros sectores que están, eso sí, claramente en recesión.
como son los que usted menciona. O sea, por ejemplo, la construcción de vivienda está muy deprimida, y también la industria manufacturera y el comercio al detalle están también debilitados. Entonces, esos gremios que representan esos sectores tienen toda la razón en expresar su preocupación. Doctor Ocampo, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno en esta situación en términos de los mensajes que se han enviado? El tema del petróleo, el tema de algunas de las reformas sociales, el tema de la regla fiscal. ¿Eso tiene algo que ver con la situación que estamos viviendo hoy de contracción de la economía? Bueno, el tema básico, debo decir, es el tema del punto de lo que estamos hablando, es la regla fiscal. Digamos, las reformas pues tendrían efectos negativos si generan pues una presión fiscal adicional muy grande. Eso no está muy claro que sea así, digamos, ¿no? Entonces, pues la de salud puede ser la que genera algún efecto sobre gasto público. Pero yo creo que el tema más bien es un tema de, digamos, de, como se dice normalmente, de dar señales de confianza, de que el sector privado es parte de la economía, de que vamos a trabajar con él en forma activa. Esa es como y muy importante para los inversionistas internacionales. Colombia va a mantener su estabilidad macroeconómica. Ministro, Juan Pablo Calvás preguntaba hace unos minutos a los profesores de la Universidad de los Andes que por qué el sector privado se quedaba libre de responsabilidades en esta situación que estamos comentando. El sector privado juega al ritmo que el gobierno le ponga, ¿no es así? Es decir, el sector privado está interesado en invertir. Si no está invirtiendo es porque no le están dando las posibilidades para hacerlo. Luego, el sector privado baila al ritmo que le ponga el gobierno. Bueno, digamos que no es solo el gobierno, porque, digamos, aquí hay efectos internacionales que han afectado negativamente a Colombia, ¿no? O sea, y de hecho, mal que bien Colombia, por ejemplo, Colombia no está peor que otros países latinoamericanos. Los datos, por ejemplo, del tercer trimestre de Perú fueron mucho más negativos. Chile está todavía en recesión, para no decir Argentina. Entonces, digamos, hay efectos internacionales que nos golpean a muchos, ¿no? A muchos países. Y por otra parte, pues la verdad es que hubo un fenómeno, o sea, aparte de la inflación que se disparó en Colombia como el resto del mundo con la invasión de Rusia a Ucrania, digamos, hay otros efectos, digamos, que siguen golpeando la economía mundial. Por ejemplo, la tendencia de todos los bancos centrales del mundo a no bajar tasas de interés. Entonces, por ejemplo, el endeudamiento externo está muy caro, y eso pues golpea Dicho sea de paso, hay una declaración que leí que me pareció muy preocupante, que de alguna manera tenemos que dedicar menos recursos al servicio de la deuda y más a la inversión. Perdón, la deuda hay que pagarla, punto, a lo que cueste. Eso sería fatal que Colombia no pagara cumplidamente su deuda externa. Eso más bien generaría otro tipo de problemas, ¿no? Quiero quedarme en eso que usted acaba de decir, exministro Ocampo, porque efectivamente lo que se señaló de parte de su sucesor, del ministro Bonilla, es que como la regla fiscal prioriza el pago de la deuda sobre la inversión, pues lo que se tiene que hacer es reactivar la inversión, rompiendo o yendo un poquito en contra de la regla fiscal, es decir, cambiar el pago de deuda por más inversión. ¿Hasta dónde? Eso fue lo que hizo Argentina, perdóneme, exministro, eso fue lo que hizo Argentina, y es dejar de pagar deuda para meterle plata y meterle plata y meterle plata a la economía, y pues el resultado es lo que estamos viendo. Sí, bueno, no nos compare con Argentina, que es una crisis profunda. Yo sé que es terrorífico, pero pues es que cuando se habla de no pagar la deuda, yo pienso en Argentina. No, debo decirle que Colombia, pues, la última vez que reestructuró su deuda fue en 1940. Entonces, perdón, no hay que
ponerle, digamos, nosotros nos salvamos de la crisis de la deuda. Pero, digamos, la deuda hay que pagarla, punto. O sea, no hay alternativa. Más aún, la regla fiscal se establece sobre lo que se llama el déficit primario, o sea, el neto del pago de la deuda. Entonces, estrictamente hablando, las metas no se hacen sobre el déficit total, sino sobre el déficit primario, el déficit después de pagar la deuda. Exministro, volviendo al tema del Producto Interno Bruto, uno de los sectores más golpeados, pues ya sabemos que es la construcción. Allí Camacol, uno de los gremios de este sector, aseguró que necesita que el gobierno implemente algunas medidas y estructuras para reactivar el sector. Sin embargo, el ministro de Hacienda, el señor Ricardo Bonilla, pues manifestó en las recientes horas que esto no depende solamente del gobierno, sino también es de los privados. Allí finalmente, ¿quién tiene la razón? Bueno, en realidad los dos lados siempre tienen que contribuir en esto como en todos los otros sectores. Pero en efecto la vivienda está muy golpeada. Ahora, en el caso de la vivienda, debo decir que hay dos efectos que son muy fuertes. Digamos, el primero fue el rezago en de poner unos recursos públicos adicionales a la vivienda de interés social. Eso, dicho sea de paso, fue algo que yo mismo introduje con apoyo del Ministerio de Vivienda en la adición presupuestal que finalmente fue aprobada después de que yo salí del gobierno, pero ahí hay unos recursos grandes adicionales que hay que simplemente ponerlos a ejecutar. Y el otro, pues son las tasas de interés, o sea, mientras no bajen más las tasas de interés, o no comiencen a bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pues va a ser difícil que se reactive lo que es la vivienda que no es de interés social, la vivienda normal. Señor exministro, y cierro con la pregunta que le hicimos a nuestros dos invitados, profesores universitarios. Exministro Campo, ¿Colombia va hacia una recesión? Yo creo que no. Va a mantenerse en este estancamiento, digamos, pero no hay una recesión, porque hay sectores que sí siguen creciendo. Entonces, pero sí necesitamos que se reactive la vivienda, que se reactive la industria, que reactive digamos, el comercio. Son sectores que están muy golpeados y que sí necesitamos que se reactiven. Exministro José Antonio Campo, muchas gracias por atender esta llamada de la W. Una feliz mañana para usted.